Ok. Nuestra siguiente sección trata sobre grupos solubles. Entonces, observen lo siguiente en la cadena, eh, en la serie central ascendente. Como yo sé, y como dije hace un momento, que Z K más 1 módulo Z K de G es abeliano, eh, yo sé que siempre que tome yo un elemento, que tome un conmutador de elementos de aquí, es decir, que si tomo A y B en ZK más 1 de G, pues automáticamente A, B, A a la menos 1, B a la menos 1, como su clase de equivalencia módulo ZK de G es trivial, porque este grupo es abeliano, pues este está en ZK de G. Es decir, yo sé que si tomo un conmutador de elementos de este, caigo en el anterior. Y si ahora tomo un, un conmutador de elementos de este, caigo en el anterior, etcétera, ¿no? Eh, pues eso me lleva a hacer la siguiente consideración. Ok, ¿por qué no tomas todos los conmutadores que puedas tú formar con elementos de G y luego toma todos los que puedas formar y todos los que puedas formar y así ir yendo hacia abajo, ¿no? Como parece que estoy haciendo aquí. Digamos, como parece que estoy haciendo aquí de derecha a izquierda al considerar conmutadores. Pues esa es la idea básica de cómo se forma eh, la serie de grupos derivados, que va a ser entonces ahora descendente. Entonces definimos el subgrupo conmutador o subgrupo derivado de G como el subgrupo generado por todos los conmutadores que pueda yo formar con elementos de G. ¿Sí? Recuerden que un conmutador está definido como G a la menos 1, H a la menos 1. Ok, ese es el subgrupo derivado y uso esta notación un poco chistosa, corchetes de G, G. Les dejo como ejercicio mostrar que este es un subgrupo normal de G. Y entonces observen, pasa algo chistoso. Eh, si yo tengo que poner aquí subgrupo generado porque este conjunto eh, no necesariamente es subgrupo. ¿Ok? No necesariamente es subgrupo, pero algo que sí se puede ver es que es cerrado bajo conjugación, aunque no sea subgrupo. Y entonces, al ser cerrado bajo conjugación, el subgrupo que genera también es cerrado bajo conjugación. Ok, entonces es un subgrupo normal. Eh, y aquí sucede algo que me recuerda eh, la filosofía de las construcciones libres, ¿no? Cuando hablamos de grupos libres, es decir, de producirme grupos con comportamientos prescritos o predeterminados o con comportamientos escogidos a priori. Porque si yo quiero decir, ok, yo quiero en G yo quiero volverlo abeliano, pues algo que puedo hacer es hacer cociente por el subgrupo consistente de las cosas que deberían ser el neutro si estuviéramos hablando de grupos abelianos. ¿Sí? Pues justamente esto es como la versión abeliana de G, ¿no? De hecho es llamada la abelianización de G. Entonces el ejercicio es probar que es abeliano.
¿sí? Eh, y de nuevo, de alguna manera recordándome o evocándome las propiedades libres, pues de hecho cualquier homomorfismo de G que salga hacia un grupo abeliano, ¿sí? De G a un grupo abeliano, cualquiera, se factoriza de manera única a través de la proyección hacia este grupo abeliano. Entonces, para cualquiera de aquí existe un homomorfismo que hace conmutar este diagrama, ¿sí? Y eso, por ejemplo, me dice que en este grupo colapsé las cosas que tenía que colapsar a fuerza si quería yo obtener algo abeliano, pero no colapso, pero no colapso nada que innecesariamente, ¿no? Porque a cualquiera hacia el que haya colapsos, eh, lo puedo rescatar con este. ¿Sí? Ok, este es como dije la abelianización del grupo G. Hay un teorema muy bonito de geometría, de topología algebraica, que dice que la abelianización del grupo fundamental de cualquier espacio topológico conexo por trayectorias es isomorfa, esa abelianización es isomorfa al primer grupo de homología con coeficientes enteros. Es decir, abelianización del grupo fundamental es primera homología con coeficientes enteros. Pero bueno, este no es un curso de topología algebraica, es un curso de álgebra, y entonces vamos a usar eh, los subgrupos conmutadores para fabricarnos ahora una cadena decreciente de subgrupos de G. Eh, pues empezamos pues, con G y en el primer paso tomamos su subgrupo conmutador perdón, que es normal en G, y después podemos tomar el conmutador del nuevo, de este, que va a ser normal en el nuevo, y así sucesivamente. Y entonces, pues es la definición que están viendo ustedes en su pantalla. ¿Sí? Pues escribimos G0 y luego el siguiente, digamos, cada vez que tengamos ya uno, el siguiente es el subgrupo conmutador del que ya teníamos. Entonces, por ejemplo, G1 es entonces el conmutador G, G, ¿sí? Y así vamos descendiendo. Sí, en cada paso voy obteniendo un subgrupo normal del anterior, ¿no? O sea, el subgrupo conmutador es normal en G, etcétera. Luego el siguiente es normal en el anterior, ¿sí? Pero ya no puedo asegurar que todos son normales en G. Eso ya no lo puedo asegurar. Eso es algo que sí podía yo asegurar en el caso de grupos nilpotentes. ¿Sí? En el caso de grupos nilpotentes, como en cada paso tomaba yo el centro de un cociente de G, pues lo que el kamasunésimo centro, pues sí volvía a ser normal en G. Pero ahora no, ahora ya no lo puedo asegurar, solo puedo asegurar que cada nuevo miembro de la cadena es normal en el anterior. Eso va a ser suficiente, porque, ok, ahora ya quizá no puedo formar los cocientes de G módulo cualquiera, pero todavía puedo formar cocientes de subgrupos consecutivos en la cadena. ¿Sí? Y ahora, un lema que en algún momento me va a ser bastante útil, em, que es para ver cómo se comportan lo que vamos a llamar grupos solubles con respecto a asociaciones exactas cortas, este lema va a ser muy útil. ¿Sí? Es decir, si a mí me dan un homomorfismo de grupos, ese homomorfismo siempre lleva el késimo subgrupo derivado o el késimo conmutador en el késimo conmutador. ¿Sí? Es decir,
esta cadena de subgrupos que acabo de definir se comporta bien con respecto a homomorfismos. Y la razón es muy sencilla, la razón es que phi de un conmutador es un conmutador. Entonces así, por ejemplo, esta igualdad claramente me dice phi de G1 está contenido en H1. Pero entonces lo mismo es cierto para, digamos, y una vez que sé que se da esta contención, pues ahora considero phi como un homomorfismo o la restricción de phi que va de este en este. Y vuelvo a aplicar lo mismo, ¿no? Porque es en cada paso es conmutador del anterior, etcétera, ¿no? Entonces, el mismo argumento de hecho me muestra esto para toda K. Ok, una cosa más. Observen pues si phi es inyectiva, pues claro que la restricción de phi a este, como función de este en este, sigue siendo inyectiva, pues es restricción de una inyectiva, eso es obvio, pero también observen algo un poquito quizá menos obvio, que es que si phi es suprayectiva, entonces aquí tengo igualdad. ¿Por qué? Pues pruébenlo por inducción sobre K. Por ejemplo, para K igual a 1, aquí considero H1, y que es el subgrupo generado por los conmutadores de elementos de H. Pues un conmutador de esos, digamos A, B, A a la menos 1, B a la menos 1, con A y B en H, pues A viene de alguien y B viene de alguien si phi es suprayectiva. Y entonces este es de la forma phi de un conmutador. ¿Sí? Y procedo entonces inductivamente sobre K. Eso va a ser importante pues justo en este teorema. ¿Sí? Pero vamos a dar una definición, es un término que pues, de hecho ya mencioné brevemente, y es ¿qué es que un grupo sea soluble? Un grupo es soluble si su cadena, si su serie descendente de subgrupos derivados en algún momento le pega al neutro. ¿Sí? Si G es un grupo finito, de nuevo, claramente su serie de subgrupos derivados en algún momento se estaciona, y una vez que se estaciona, es decir, una vez que GK es igual a GK más 1, pues ya GK más 2 vuelve a ser igual, y vuelven a ser igual, y vuelve a ser igual, ¿no? Entonces, si, digamos, una vez que GK es igual a GK más 1, ya todos los que siguen ya son iguales a GK. Ok, bueno, si G es finito, sí la serie descendente se estaciona, pero nadie a priori al menos, no sé que necesariamente se estacione en el neutro, ¿no? Ya en lo más pequeño posible. ¿Sí? Entonces llamo a un grupo soluble si sí lo hace. ¿Sí? Y como ejemplo de que en efecto no tiene por qué pasar que todo grupo sea que todo grupo finito sea soluble, es decir, que cuando se estaciona necesariamente sea en el neutro, pues tenemos a n. Nosotros ya sabemos que a n para n mayor o igual que 5 es simple, es decir, no tiene subgrupos normales no triviales. Y entonces cuando considero su subgrupo conmutador, ese subgrupo conmutador al ser normal en AN, pues es o el subgrupo con un solo elemento o todo AN. Pero no puede ser el subgrupo con un solo elemento, porque eso me diría que todos los conmutadores de elementos de AN son el neutro, es decir, que AN es abeliano. Pues no es abeliano. Entonces el conmutador es todo AN, y entonces la serie descendente de subgrupos derivados se estaciona de inmediato en AN. Y entonces AN no es soluble para n mayor o igual que 5. En contraste, todo grupo nilpotente es soluble. ¿Por qué? Pues sí, observen la serie
central ascendente. La serie central ascendente, por definición, empieza en el neutro, ¿no? y continúa en el primer paso en el centro, etcétera. Ser nilpotente significa que en algún momento le pego a G como centro de alguien, ¿no? Ok, digamos, vamos a decir aquí que aquí tengo G, ¿sí? Ok, entonces, como vimos antes, como, como, como este módulo es abeliano, los conmutadores de este caen aquí. Y luego los conmutadores de este caen acá, etcétera. Pero fíjense, o sea, es decir, el subgrupo conmutador de G está contenido aquí. Por lo tanto, el conmutador de este está contenido en el siguiente, etcétera, ¿no? Es decir, voy obteniendo contenciones, pero digamos yendo de arriba hacia abajo. Y entonces en algún momento, alguno de los conmutadores, G a la algo, digamos en este caso sería G a la K más 1, si no me equivoco, estaría contenido acá. Y ya, y entonces nilpotente. Perdón, es entonces soluble. ¿Sí? Entonces, todo nilpotente es soluble y yo diría que la prueba es obvia o al menos muy sencilla. Ok, ahora, la definición de grupo soluble es en cierta forma, pues técnica, ¿no? O sea, tengo que calcular todos los conmutadores y luego calcular el subgrupo que ellos generan y luego de este subgrupo calcular todos los conmutadores, el subgrupo que ellos generan, etcétera, y ver si en algún momento llegó al neutro. Eh, pues yo quisiera tener una manera un poquito más flexible de verificar que un grupo pueda o no ser soluble. Y es lo que me dice el siguiente teorema, ¿no? Supongan que tengo una sucesión exacta corta, como están viendo en su pantalla. Ajá. Y entonces el teorema lo que dice es que el grupo de en medio es soluble si solo si ambos extremos son simultáneamente solubles. En términos un poco más concretos, lo que esto me dice es que, observen, por ejemplo, si empiezo con un soluble, sus subgrupos son automáticamente solubles y sus cocientes son solubles. ¿Sí? Es decir, subgrupos y cocientes de un soluble son solubles, es lo que me dice. Lo otro, en lenguaje ya en términos de extensiones, me dice extensión de soluble por soluble es soluble. ¿Sí? Es lo que me dice esta dirección. Okay, en particular, por ejemplo, como aquí en medio siempre puedo poner el producto directo de A con C, eh, pues yo sé que producto directo de solubles es soluble, por ejemplo, automáticamente como corolario de este teorema. Pues vamos a probar. 1 implica 2. ¿No? Entonces, supongamos que B es soluble. ¿Sí? Entonces yo ya sé, por este lema, ¿sí? Es decir, de que phi lleva el késimo derivado en el késimo derivado, yo sé que tengo esta contención, phi del késimo derivado está contenido en el késimo derivado, y psi del késimo derivado está contenido en el késimo derivado. Ahora, psi es su proyectiva porque esta asociación es exacta, ¿no? Entonces, psi es su proyectiva. El núcleo de este, que es todo C, es la imagen de este, psi es proyectiva. Y como vimos, cuando psi era su proyectiva, yo aquí de hecho tenía igualdad. Entonces, como psi es su proyectiva, aquí tengo igualdad, ¿sí? Y entonces empiezo. Si de veras B era soluble, es decir, si hay alguna potencia, si hay algún enésimo derivado que me da solo el neutro, entonces, pues por la inyectividad de phi, automáticamente AN tiene que ser solo el neutro, ¿no? Porque phi es inyectiva. Pero entonces, pues claro, A fue soluble y me sirvió el mismo, digamos, el mismo que mata a B, mata a A, se puede decir.
Eh, y por otro lado, pues tengo esta igualdad, es decir, esta igualdad, ¿sí? Pero este es solo el neutro y aquí quizá me faltó corchetes de conjunto, llaves de conjunto, pero pues esto es solo el neutro y entonces Cn es solo el neutro. Y de nuevo entonces el, 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 el que ya mataba a B mata también a C. ¿Sí? Um, digamos, la intuición debe ser clara, ¿no? O sea, B contiene A, entonces, si los conmutadores de conmutadores de conmutadores de elementos de B en algún momento ya todo es el neutro, pues con más razón cuando empiezo con conmutadores de conmutadores de conmutadores de algo más chiquito, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, sí colapsa cosas. Y entonces, si conmutadores de conmutadores de conmutadores de conmutadores de algo en B es el neutro, pues sí conmuta, entonces con más razón en C, ¿no? Porque sí colapsa cosas. Entonces, con más razón en C, esos conmutadores de conmutadores de conmutadores tiene que ser solo el neutro. ¿Sí? Entonces yo diría, al menos intuitivamente, es clara la implicación, o es de esperarse, era de esperarse que uno implicara dos. Ok, para dos implica uno, la estrategia es tomar a alguien en B y, digamos, ir tomando conmutadores de conmutadores, digamos, de B, y entonces llegar hasta A usando la nilpotencia de C, y luego la solubilidad de C, perdón, y luego llegar al neutro usando la solubilidad de A. Y eso es, digamos, eso es todo. Eh, el argumento formal, pues supónganse que A y C son solubles, yo quiero mostrar que B es soluble, y tomen pues índices con respecto a los cuales los grupos derivados, los subgrupos derivados de A y de C, sean ya solo el neutro. ¿Sí? Bueno, pues entonces, si de BM es CM, que es solo el neutro, y esto me dice psi de BM es solo el neutro, es decir, BM está contenido en el núcleo de psi, pero mi sucesión era exacta, entonces el núcleo de psi, perdón, sí, el núcleo de psi es la imagen de phi, el núcleo de psi es la imagen de phi. Claro, la imagen de phi pues es phi de todo el conjunto A, es la imagen directa de A. Ok, pero entonces, entonces ahí, aquí es lo que dije, ya llegué a A. Bueno, a phi de A. Pues continúo, ¿no? Continúo, y entonces fíjense, tomar este grupo derivado, como es en cada paso tomo el conmutador del anterior, pues esto es lo mismo que primero haber llegado a este y luego seguirme n pasos más. Ok, entonces está contenido en este, ¿no? O sea, eh, pues sí, porque digamos, este está contenido en este, y entonces sus conmutadores están contenidos en los conmutadores de este, y así sucesivamente. Entonces este sí que está contenido en este, pero phi es homomorfismo, ¿sí? Entonces, de hecho, el enésimo derivado grupo derivado de phi de A es phi del enésimo grupo derivado de A. ¿Sí? Si quieren, simplemente porque phi es un isomorfismo de A en la imagen de A. Ok, pero A n es solo el neutro, llaves de conjunto, y la imagen del neutro es el neutro. Y entonces llegué justamente a que el m más enésimo subgrupo derivado de B es solo neutro, y entonces B es soluble. ¿Sí? Eh, como dije, como consecuencia inmediata puede uno ver que el producto directo
de dos grupos solubles es soluble. Eh, y vean, por ejemplo, que esto ya me permite ver que S3 es soluble, si ya sin tener que calcular los conmutadores de S3, ni ya nada, ¿no? Ya puedo directamente. ¿Por qué? Porque hay una sucesión exacta corta, que es de aquí a Z módulo 3, de aquí a S3, ¿no? Estos metidos como los tres ciclos, y de aquí a Z módulo 2. Y este es abeliano, por lo tanto nilpotentes, lo vimos en la sección sobre nilpotencia, por lo tanto solubles, por lo tanto este es soluble. Ok. Y claro, S3 pertenece a dos familias que van como en direcciones distintas. Una es el grupo simétrico y la otra es el de los diédricos. Pues en una de las familias sí se obtiene solubilidad y en la otra no. DN, los diédricos son solubles por la misma razón, ¿no? O sea, se tiene una sucesión exacta corta y este es abeliano, por lo tanto nilpotente, por lo tanto soluble, este es abeliano, por lo tanto nilpotente, por lo tanto soluble, este es soluble. ¿Sí? Ok, y este no es soluble. ¿Por qué? Porque contiene un subgrupo que no es soluble, ¿no? O sea, aquí vimos, esta implicación me dice subgrupo de soluble es soluble. Ok, pero ya vimos que AN no es soluble para n mayor o igual que 5. Entonces este no puede ser soluble. Ok. Y fíjense, y no tuve que calcular ni un solo conmutador.